Bien, como pueden observar, estamos sacando algunos elementos que complementan lo que hemos venido revisando, principalmente la perspectiva de la ciencia, a qué se refiere la ciencia, y hemos trabajado algunos elementos. Vamos a ver principalmente en esta parte lo que es la ciencia, a qué se refiere con ciencia, cuál es la clasificación de esta ciencia en formal, fáctica, interdisciplinaria. Para lo cual es necesario que recordemos a los pensadores, a los filósofos, como Thomas Kuhn. ¿Qué decía Thomas Kuhn? ¿Cómo funciona la ciencia? Recordemos el cambio de paradigma. ¿Cómo funciona esto? ¿Alguien recuerda cómo funcionaba el cambio de paradigma? ¿Qué era un paradigma? ¿Alguien? ¿Alguna idea? ¿Cómo funcionaba esta situación? A ver. Paradigma es un modelo o ejemplo de algo. Bueno, un modelo. ¿Qué más? Andrés, tal vez, ¿alguna idea? eh, que se empieza desde el paradigma establecido. ¿Qué significa eso? ¿Algún ejemplo? ¿Alguna idea? Paradigma establecido, nos dice el compañero. ¿Qué es un paradigma establecido? Modelo a seguir basado en una ideología. Lo que dice aquí, sí, muy bien. Bueno, pero principalmente es una perspectiva que ya está planteada, de la cual no vamos a generar mayores objeciones, es la que la ciencia normal va generando. Ahora, esta entra en crisis y se genera un nuevo paradigma, una revolución, un cambio de perspectiva. Justamente era lo que veíamos en cuanto a la revolución científica, en cuanto a lo que debían enunciar ustedes en la evaluación y demás consideraciones. Ahora, dentro de estas visiones, Thomas Kuhn intenta demostrar cómo se da esta consideración en el tema principal de lo que es la ciencia. Pero, ¿qué es definitivamente la ciencia? Es la pregunta. ¿Qué entendemos por ciencia? ¿Qué es ciencia? Es lo que debemos nosotros preguntarnos. ¿Qué entendemos por ciencia? ¿Alguien? ¿Alguna idea? Explicaciones lógicas. Explicaciones lógicas. Bueno, ¿qué más? ¿Qué es ciencia? Es un sistema ordenado de conocimientos estructurados que se estudia, investiga e interpreta los fenómenos naturales. Ahora explíquenos a qué se refiere. Eso Es un, dice, espéreme un ratito. Eso dice aquí en el diccionario, ¿no es cierto? Conjunto de obtenidos mediante. Pero, ¿qué significa? ¿Qué quiere decir ciencia? ¿Qué será este conocimiento? Es un estudio. Ya, es un estudio. ¿Y qué se diferencia de otro tipo de estudios? Que en el tema a tratar se investiga a fondo y se hacen muestras de ella y se tienen hipótesis. Ya,
Primero, entonces, hay hipótesis, hay paradigmas, es decir, hay varias perspectivas que deben demostrarse, principalmente. Dentro de la ciencia vamos nosotros a revisar algunos videos que nos permitan comprender a qué se refiere esta perspectiva de la ciencia. ¿A qué o por qué entendemos ciencia? ¿Qué es justamente esta visión y esta idea de la... Para lo cual van a ustedes sacar ideas principales de esta consideración. Denme un segundo. A ver. Vamos entonces a mirar un video sobre... Bien, chicos, entonces, ¿qué podemos decir que es la ciencia? ¿Qué entendemos por ciencia de lo que pudieron observar en el video? ¿Qué deducen de ciencia? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué podemos decir de ese video, de ese corto video? ¿Qué es la ciencia? ¿Será solo para un grupo de privilegiados que pueden alcanzarla? ¿Qué se entiende por ciencia? Y más aún, ¿por qué la ciencia es tan importante para nosotros? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué podemos sacar de los elementos vistos en el video? ¿Qué podemos decir? A ver. Desde su punto de vista, sin que yo les esté preguntando, vamos a ver. No, pregunto entonces. Sheila, vamos desde aquí. ¿Qué es la ciencia? Es un conocimiento que nosotros también podemos alcanzar. ¿Y qué características tiene este conocimiento? Recuerden que ya hablamos del conocimiento científico. Por eso estuvimos viendo los cambios en la ciencia. Cambio de paradigma, cómo la ciencia evoluciona, cómo se da un nuevo modelo, una nueva perspectiva. Eso en cuanto al conocimiento. Pero en general, ¿qué es la ciencia? Alguien ya nos dio una definición netamente específica de lo que nos dice el diccionario, ya nos dijo la compañera. Pero de lo que se puede deducir del video, ¿qué es ciencia? ¿Qué le caracteriza a esta perspectiva, a este conocimiento? Isaac. ¿Qué es? Sí, dígalo, a ver. Dígalo, Sheila. ¿Qué es un cuerpo de ideas caracterizado por el conocimiento racional? Ya, depende netamente de la razón. Eso muy claro, muy bien. ¿Qué más podemos nosotros sacar de este video que nos diga qué es realmente la ciencia? Vamos a ver, sí. Helen. Y de ahí Isaac, ¿ya? O sea, dice que se debe tener evidencias para poder obtener una teoría y que ninguna de las teorías que dan van a ser verdades absolutas, sino solo provisionales. Evidencias y no son absolutas. Debe haber evidencias. Si hablamos de conocimiento racional, no podemos decir que son verdades absolutas. ¿Y cómo lo muestra Thomas Kuhn en esta perspectiva? Son transitorias. Miren, un paradigma establecido cambia, entra en crisis, llega una nueva visión de la ciencia y se genera un nuevo paradigma. Las verdades no son absolutas.
Por esto y por esa razón, yo comencé desde la filosofía que explica cómo se da este cambio, esta visión de lo que es la ciencia y cómo va evolucionando, porque es importante que ustedes comprendan esta transición, este cambio que se da, que no permanece, así como dice Kuhn. ¿Qué le caracteriza a la ciencia? ¿Qué le hace ciencia a la ciencia? Justamente esta capacidad de cambiar, de revolucionar, de no permanecer estática, sino que genera un cambio. Ahora sí, Isaac, ¿qué piensa usted? ¿Por qué la ciencia es importante para nosotros como seres humanos? Porque la ciencia nos permite saber si algo realmente es verdad. Ya podemos nosotros determinar la verdad, la validez de un argumento. ¿Qué más? ¿Alguien más? ¿Alguna idea? ¿Por qué es importante la ciencia para nosotros? Señor Barahona, ¿qué me dice usted? ¿Por qué es importante la ciencia para nosotros? Porque la ciencia nos ayuda a descubrir nuevas cosas. ¿Cómo que? Le pongo una... Puede, Sí. Sigue. o puede ver nuevas cosas desde otra perspectiva. Desde otra perspectiva, ahí sí ya me complicó. ¿Desde qué perspectiva? O sea, de un razonamiento lógico. Bueno, aunque no me explica del todo, pero bueno, hay un razonamiento lógico ordenado y tenemos específicamente una metodología que ya la vimos. Ahora, ¿por qué estudiamos física, química, matemática, todos estos elementos relacionados a las ciencias que se caracterizan por estas perspectivas? ¿Cuál es el objetivo? ¿Por qué razón seguimos estos elementos de estudio? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué se les ocurre? ¿Por qué razón seguimos este hilo conductor de el conocimiento a través de la ciencia? ¿Por qué es importante la ciencia? ¿Por qué no seguir con los conocimientos empíricos, los conocimientos ancestrales que nos han enseñado nuestras madres, padres y demás? ¿Por qué generar un conocimiento que busque la verdad? ¿Por qué es importante la ciencia? ¿Por qué es importante buscar la verdad, el conocimiento? Esa es la pregunta. ¿Por qué razón? ¿Por qué es importante para nosotros la ciencia como tal? Ya no solo alcanzar el conocimiento, sino la ciencia. ¿Por qué le damos mayor veracidad cuando habla un científico que cuando habla, por ejemplo, algún otro tipo de persona con un conocimiento no de este tipo? ¿Por qué razón nosotros le damos tanta importancia a la ciencia? Seguir estudiando sobre el tema y así tener un conocimiento de ello y en algún futuro sacar nuevas hipótesis y nuevas ideas con investigaciones. Ya, bueno, ese en criterio del conocimiento. Pero veíamos que el conocimiento tiene diferentes formas. Existe el conocimiento religioso, científico, empírico. ¿Por qué? Por ejemplo, damos una explicación del mundo y nosotros creemos más en lo que dice el científico. ¿Por qué le damos más importancia? Porque es más importante este conocimiento o esta perspectiva de la realidad que tal vez otra. ¿Por qué nosotros le damos énfasis siempre a la ciencia? ¿Por qué nuestros estudios están ligados a la ciencia? ¿Por qué es importante la ciencia para nosotros? Es verdad que vamos sacando nuevas hipótesis, pero podemos hacerlo de diferentes formas. Porque la hipótesis de la ciencia es de cierta forma importante.
una de las más importantes, sobre todo en nuestro proceso educativo. Y no se olviden lo que dice el video. La ciencia es aquella que busca la verdad. Definitivamente es este conjunto de conocimientos mediante la observación y el razonamiento sistemáticamente estructurados, quiere decir que tienen orden, y de los que se deducen principios y leyes generales. Como decía el video, un experimento funciona aquí, en Brasil, en China, en Estados Unidos, sin ninguna diferencia, si están guiados bajo la misma perspectiva. Quiere decir, por ejemplo, si nosotros tenemos el caso de la vacuna y el virus, esa vacuna debería funcionar en todos los casos. Esa es la perspectiva de la ciencia o a lo que quiere llegar la ciencia, a ser universal y generar leyes generales que funcionen para todos, que no dependan de la subjetividad. Por lo tanto, la ciencia es importante porque quiere llegar a verdades generales, a verdades que no dependan del criterio individual de cada persona, de la subjetividad, sino que dependan de leyes, de normas, de principios. Por ejemplo, la física. Nosotros entendemos a la gravedad, a los principios de movimiento de Newton, a la termodinámica, y nos sirve aquí y en cualquier lado para funcionamiento de cualquier elemento. Por lo tanto, la ciencia es importante porque quiere llegar a verdades que tal vez no sean absolutas, que pueden cambiar, así como dice Kuhn, pero que sean generalmente universales y que puedan funcionar en todo momento. Acuérdense lo que se plantea en el video, siglo XVII, Isaac Newton plantea una perspectiva y esta perspectiva debe plantearse en todos los casos posibles. Por lo tanto, la ciencia, que es un conjunto de conocimientos, este conjunto de conocimientos obtenidos a través de la observación, del razonamiento y sobre todo de la experimentación, alcanzan a ser ciencia cuando pretenden ser principios o leyes generales. Esto no se olvide. Y es importante para nosotros porque necesitamos comprender el mundo. El ser humano siempre quiere entender cómo funciona la realidad, cómo está entendida esta perspectiva y quiere darle una verdad a este sentido. Vamos a cerrar ahí esta clase.